todos y cada uno de ustedes, mi hermana también ahí, Marta. Bienvenidos a esta nueva jornada en la cual seguiremos con el tema que hemos estado escuchando el día de ayer, que lo trae nuestro hermano Luis Castaño. Reiteramos nuestro agradecimiento, mi hermano, por su disposición y por el tema también, que está bastante potente en el sentido de verdad de poder de alguna u otra manera tener claro cómo se están moviendo algunas aguas, ¿verdad? Medias oscuras en torno a gente que trata de desvirtuar, desgraciadamente, el Evangelio y a Cristo, ¿no? Así que desde ya muchas gracias, que el Señor lo bendiga. Y vamos a ir, como es habitual, en oración. Voy a pedir a mi hermano Sergio, si es posible, hermano Sergio Pino, si nos puede guiar en esta oración, por favor, si fuera tan amable. Gracias, hermano Oscar. Oremos, hermano. Nuestro Padre bueno y generoso que estás en el cielo, una vez más, Señor, nos congregamos alrededor de la plataforma para escuchar tu consejo, Señor, para poder entender y comprender tu palabra, Señor, y gracias por nuestro hermano que nos expone tu palabra en esta hora y nos hace entender, Señor, las cosas por las cuales hemos de ser dirigidos, Señor. Gracias por los hermanos que han tomado tiempo, Señor, para estar acá. Pedimos que en tu bondad, en tu misericordia, tú puedas bendecir nuestras vidas. Nos ayude, Señor, para obrar conforme a tu voluntad. Nos ayude, Señor, para crecer en la confianza, en la fe, para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por habernos abierto las puertas para conocer el Evangelio. Hemos recibido, Señor, una bendición inmensa por haberte conocido. Estamos agradecidos, Padre, y pedimos que en esta hora tú puedas ayudarnos para entender tu palabra. Gracias por todo, Señor. Oramos por los hermanos que han sido alcanzados por el COVID. Te pedimos por ellos, Señor, para que en tu bondad puedas ayudar a reponerse sobre esta situación y por diversas situaciones, Señor, que el mundo y los hermanos también nos encontramos. Te pedimos, Padre, que tú ayudes a resolver cualquier situación incómoda que se esté viviendo. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor, podemos acudir a tu presencia, sabiendo, Señor, que tú actúas para el bien de tus hijos. Gracias, Padre, por esa confianza y por ayudarnos para seguir con una mirada puesta en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano hermano. Sergio. Un cariñoso saludo desde ya a todos los que se están conectando, hermanos y visitas a través del Facebook. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y hermano Luis, adelante, por favor. Ya está habilitado el compartir pantalla si usted lo quiere utilizar. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Ahí lo escuchamos. Perfecto. Ok, hermanos. Bueno, antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué piensa usted cuando yo le digo, bueno, es que somos monoteístas, guardamos la ley de Dios y creemos en el Santo Espíritu de Elohim? ¿Está bien dicho eso? Hermano, a ver, mi hermano Marvin, si yo le digo a usted esa expresión, ¿usted qué entiende de mí con eso? Sí, parece una expresión muy judía, Muy judía. Pero ¿por qué sí, judía? Si yo le estoy diciendo que sí, somos monoteístas, creemos en la ley de Dios, creemos en el Santo Espíritu de Elohim, ¿cuál es sí, el problema? no, yo no veo ningún problema ahí, pero sí sonó muy hebraico, nada más. Ya. Ajá. Hoy quiero que hablemos de algo que es muy importante. La táctica de toda esta gente es que ellos hablan de una manera muy bonita, que para todo mundo, pues dice, es igual, es lo mismo. ¿Qué problema hay en que se diga que somos monoteístas? Ninguno. ¿Qué problema hay en que hablemos de la ley de Dios? Ninguno. ¿Qué problema hay en que hablemos del Santo Espíritu de Dios? Ninguno. A ver, hermano Pino, si yo a usted le digo que es el Santo Espíritu de Dios, ¿usted qué entiende con eso? El Santo Espíritu de Dios. Sí. Creo que es una declaración también
que se ajusta a lo que la Biblia enseña. Ok. Y hoy quiero que toquemos una serie de términos que suenan muy parecidos. Y cuando yo le digo a alguien de que somos monoteístas, pues la gente dice sí. Pero cuando esta gente habla de estos términos, no tienen el concepto que usted y yo tenemos. Les voy a explicar por qué. Cuando ellos dicen que somos monoteístas, entonces, si es que solamente, escuchen esto, solamente hay un único Dios, no hay más. Ah, bueno. Y ese Dios es Elohim, el Padre celestial, el único Dios todopoderoso. Cuando esta gente le dice a usted de el Santo Espíritu de Dios, ellos no están pensando en el Espíritu Santo como usted piensa, porque ellos están en la mente de ellos le están diciendo a la gente es que Dios y el Espíritu de Dios, el Espíritu está dentro de Dios. O sea, Dios no es una persona, no. Cuando hablan de la ley de Dios, escuchen esto que es muy importante. Cuando esta gente habla de la ley de Dios, le dicen algo como lo siguiente. Hermano Marvin, ¿guardamos la ley de Dios, sí o no? Sí, correcto. Correcto. Mm. Pero cuando ellos dicen que cuando hablamos de la ley de Dios, es porque ellos tienen el concepto de que la ley de Dios es eterna, desde Génesis, Apocalipsis. Es la misma, no ha cambiado. Hermano, voy a compartir pantalla un toquecito si es tan amable. Está listo, hermano. Ok. Con esto en mente, yo los quiero invitar a ustedes a que tengan lápiz y papel. Y el título que hemos puesto hoy es el cristiano puede practicar el judaísmo. ¿Por qué? Bueno, porque es que sencillamente el objetivo de esta gente es no le dicen no le dicen a nadie que hay que hacerse judíos. No. Pero el detalle importante es que sí le dicen a la gente es que es necesario guardar la ley de Dios. Ahí están viendo la diapositiva. Hermanos. Sí, estoy viendo una diapositiva con el título arriba, que dice cristiano Ok, no puede practicar perfecto. Ahora sí. Entonces, ahora sí vamos a entrar en tema. Judaísmo. Resulta que cuando se habla del judaísmo, esta gente le está hablando está hablando es de monoteísta, la ley es eterna. Ok, no hay problema. La ley de Dios es eterna, pero el punto es que los judíos mesiánicos, esta gente está dividida en varios sectores o en varios grupos. Y no podemos confundirlos con el movimiento judío nazareno. Se considera así como judíos en religión y practican su fe de manera que ellos se consideran a sí mismos auténticos observadores de esta fe, o sea, de la Torá. Sin embargo, las corrientes tradicionales del judaísmo, desde los ultraortodoxos hasta los reformistas, no consideran al judaísmo mesiánico como una forma de judaísmo. ¿Y saben por qué? Debido a que el judaísmo mesiánico acepta el Nuevo Testamento y a Jesús o a Yeshua como el Mesías. Estas son algunas de las diferencias que hay entre estos grupos. Cuando hablan de monoteístas, claro, solo hay un Dios único, el Padre Celestial. Cuando se habla de la Torá, es eterna, o sea, no cambia. No hay ninguna ley del Mesías. No hay ninguna ley de Cristo. Eso es algo que los cristianos han inventado. Y para ir reforzando a la gente en cuanto a esto, hace unos años atrás
empezaron a circular en grupos de WhatsApp, en Internet, algo importante como esto. Presten atención, por favor. Le recalcan mucho a la gente que usted no puede pronunciar el nombre de Jesús porque Jesús fue un nombre, el nombre de Jesús es inventado por Roma y es un nombre pagano que se tiene que pronunciar, escuche, es Yahshua, Yahshua. Pero hay algo muy importante y es lo que quiero explicar de esa diapositiva que ustedes están viendo ahí. Es de que ese nombre no aparece en ninguna parte en el Antiguo Testamento. Y es porque ellos, cuando hablan de este nombre, dicen que es, para que ustedes me entiendan, Ya y Shua. Ya es la contracción del nombre sagrado. Y Shua dicen que significa salvación. Entonces, ellos dicen que el nombre del Mesías tiene que llevar el nombre de Dios implícito y por eso pronuncian Yahshua. Pero les voy a explicar de dónde sacan esta palabra ellos. Esta palabra no aparece así, Yahshua no aparece en el Antiguo Testamento. La palabra en el hebreo, la yo y la ei, que son las dos primeras consonantes de lo que se llama el tetragramatón, en el hebreo es la yo y la ei. En hebreo es la contracción del nombre sagrado. En algunas partes de los salmos se suprime estas dos letras como el nombre sagrado. En hebreo es la contracción del nombre sagrado de Dios. Y la palabra Shua es el nombre cananeo del suegro de Judá y aparece en Génesis capítulo 38, versículo 2. El hebreo no permite dividir la palabra Yeshua, que se refiere a Jesús el Salvador. Y escuchen esto. En el Antiguo Testamento, vamos a verlo ahora, sí aparece la palabra Yeshua, pero no la palabra Yahshua. Cuando ellos quieren pronunciar la palabra Yahshua, es porque ellos quieren unir el primer nombre sagrado de Dios con la palabra Shua. Ellos dicen que la palabra Shua significa salvación. Y no, ese es el nombre de el suegro de Judá. Además, recuerden que las vocales en el hebreo no existieron hasta el siglo VIII, después del Mesías o de Cristo. Por eso es muy presuntuoso decir que tiene que pronunciarse Yahshua. Cuando vamos a la evidencia bíblica en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que se transcribe y se pronuncia muchas veces Yehoshua o Yeshua o Yeshua. Ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Eso no le veo problema. Podrá usted decir algo. Es que vamos a irnos dando cuenta cuál es el problema. El detalle es que esta gente le dice a las personas que van conociendo, dice, usted no puede decir Espíritu Santo. Usted tiene que decir el Ruach Kadosh. Usted no puede decir Jesús. Usted tiene que decir Yeshua. Usted tiene que decir, no puede decir Dios, sino Elohim. ¿Por qué? Porque quieren es introducir la cultura hebrea en todas estas personas. Otro detalle muy importante cuando se habla de este grupo, hermanos, esta otra diapositiva empezó a circular en internet y en muchos lugares porque ellos decían que la palabra Jehová, y préstenme atención que quiero explicar un poquito sobre eso, ténganme paciencia y se van a dar cuenta que podemos aprovechar muchas cosas. La palabra Jehová, dicen ellos que esta palabra lo que significa es, he aquí, ruina, la ruina. Y se atreven, y yo quiero que todo el mundo me escuche muy bien, se atreven a decirle a la gente que
Strong da el significado de esa palabra, de esa manera. Pero quiero que ustedes vean la palabra G, se pronuncia en el hebreo es E, y es la letra E, la letra E, y se pronuncia es E, ya que la letra E en hebreo es una gutural y es muda. Y la palabra, y la palabra Obá, lo que significa es ruina. Pero en el hebreo, esta construcción que esta gente quiere hacer o esta división que quiere hacer en el hebreo no se permite. Solo que esta palabra no aparece, la palabra Obá no aparece en el Antiguo Testamento como complemento de la palabra hebrea Ed. Aquí está. No aparece. Es falso que la palabra Jehová signifique he aquí la ruina, como pretenden ellos enseñarle a la gente. Los que han inventado esto no saben nada del idioma hebreo y lo hacen por desvirtuar el cristianismo. Esta traducción, o sea, de la palabra Jehová, se forma es del tetragramatón, o sea, las 4 consonantes en hebreo, que son el nombre de cada letra en hebreo es yo, ba, ei. Y a esa palabra le agregaron las consonantes de la palabra Adonai. Y es de ahí de donde salió la palabra Jehová. Y hay algo muy importante. La palabra J, la letra J, no aparece sino hasta el siglo III, hasta el siglo XIII o XIV en el idioma. Pero el contexto que quiero explicar es de que la palabra Jehová no la pueden dividir como esta gente la hace y sin embargo blasfeman a cada rato en contra del nombre de Dios. La palabra Jehová sale de la formación del tetragramatón más la formación de la palabra Adonai. De ahí tenemos que entender también es que esta pronunciación aparece a partir del siglo VIII de nuestra era. Los masoretas fueron los que le pusieron al texto, al texto consonántico, fueron los que le pusieron ellos, le pusieron las vocales para que se pudiera pronunciar este nombre sagrado de Dios. Y ojo, otro detalle que quiero que ustedes vean, por favor. Esta otra palabra, esta otra diapositiva estuvo circulando mucho en medio de internet y en algunos grupos religiosos, porque ellos escuchen el significado que ellos le quieren dar a la palabra Jesús. Dicen que la palabra Jesús significa he aquí el caballo. Literalmente eso es lo que ellos enseñan. Y qué interesante, hermanos, es que esta gente, cuando dicen, vean la diapositiva, en la parte derecha de ustedes está la palabra Jesús escrita de izquierda a derecha y están las consonantes en hebreo para decir he aquí, es la Ei, la Aleph, significa aquí, la Si y la Bat y la Si, caballo. Pero en el hebreo, quiero recalcar que en el idioma hebreo, estas dos palabras no se pueden dividir como ellos lo hacen. Y no las pueden unir para decir Jesús, he aquí el caballo. No se puede. El hebreo no permite, es un invento que ellos han hecho para decirle a la gente, ve, el idioma Jesús es un nombre pagano y significa he aquí el caballo. Y quieren explicárselo con el nombre que está a la par, el cual ya hemos explicado. Esto es otra de las mentiras de estos amigos mesiánicos o judíos. En hebreo no aparece la palabra Jesús y esto tienen que tomarlo muy en cuenta. La palabra Jesús no aparece en el hebreo
como está en este gráfico. Eso es mentiras. Usan mal el hebreo cuando se habla de la palabra ei y de la palabra ei, que significa sus, significa aquí, y sus, que significa caballo. Las quieren unir para desprestigiar el nombre de Jesús. No existe un pasaje en el Antiguo Testamento en hebreo que aparezca dicha palabra. Esto no aparece, hermanos. Es falsa esta manera de usar el hebreo para hacerlo decir lo que estos judaizantes, porque, y hablo de judaizantes, ¿por qué? Porque el propósito de estos hombres es judaizar a la raza humana. Ellos quieren enseñar que Shua, que la palabra Shua significa, es salvación. Es totalmente falso que signifique salvación. Este Shua es el nombre, según Génesis 38:2, el nombre de el suegro de Judá. Y recuerden, esta palabra no se puede dividir. La palabra Jesús no se puede dividir o querer unirla como esta gente lo quiere hacer. Esto lo hacen únicamente porque quieren desprestigiar el nombre glorioso de nuestro amado Señor. Esta otra diapositiva es otra diapositiva que usan mucho ellos. Dicen que cuando los cristianos estamos hablando de Dios, estamos hablando de Zeus. Bueno, y quiero, y presten atención a esto que es muy importante. Todas estas blasfemias que propagan estos enemigos de Dios, porque son enemigos de Dios, son basadas por la falsa preparación, por la falta de preparación de sus líderes. Cuando hablo de cristiano, según Hechos 11:26, dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Cuando hablo de los cristianos, cuando estamos adorando a Dios, no estamos adorando a Zeus. El cristiano de Hechos 11:26 habla de Dios. No, cuando está hablando de Dios, no está hablando de Zeus, de la mitología griega. Eso es falso. Pensamos en el Dios del Antiguo Testamento, en Yoel Bajei, o sea, el tetragramatón o Dios, Elohim. Y ojo, y esto es muy importante, hermano, que lo analicemos. Ellos hablan de que los cristianos hablan mucho de Cristo, de Jesús, de gracia, de Dios, y que eso es puro invento de la Iglesia Católica Romana, que es puro romanismo. Pero qué importante es, porque cuando uno estudia un poquito, se da cuenta de algo muy interesante, hermanos. Y es porque, aunque los paganos usaban esos términos, sí se usaban, nosotros no nos referimos a dioses paganos. Nosotros en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Cristo, de la gracia, no estamos hablando de la diosa Gracia, no. Cuando hablamos de Dios, no estamos hablando del dios Zeus. Eso es mentiras. Estamos hablando es del Dios el Dios de los hebreos en la antigüedad. Y quiero recalcar algo. Lo mismo hicieron los judíos, hermanos, con las palabras como Elohim, Shaddai y la palabra El. Estas palabras que se utilizan en el hebreo eran o son de origen sumerio y cananeo. Los hebreos la tomaron prestadas para identificar al Dios verdadero y le dieron un significado de el Dios monoteísta. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque lo mismo que quieren aplicarle ellos al cristianismo, si se los aplicamos a ellos, estaríamos en la misma condición. El hebreo tomó estas palabras prestadas para dar este significado. Y cuando se está hablando de Elohim o Shaddai o El, no se está hablando de los dioses paganos, cananeos, cuando se habla aquí en la Biblia. No. Ahora, es muy importante que se entienda, y quiero recalcar, hermanos, a todos ustedes algo muy importante. Roma, la Iglesia Católica Romana, no ha inventado lo que esta gente dice
la Iglesia Católica Romana no ha inventado lo que esta gente pretende decir, que Roma fue la que inventó el nombre de Jesús. Y hoy vamos a darnos cuenta por qué esta primicia de esta gente es falsa. Y les voy a explicar por qué. Porque resulta que cuando nosotros vamos, hermanos, y cuando nosotros analizamos, vea qué interesante esto. Josué capítulo 1, versículo 1. En Josué capítulo 1, versículo 1, aparece la palabra en hebreo que es Yehoshua. Y la Septuaginta lo transcribe como Jesús. En Esdras capítulo 3, versículo 2, aparece la palabra Yeshua. En Nehemías 8, 7 aparece la misma palabra. Y la Septuaginta, para los que no saben qué es la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al español. Perdón, del hebreo al griego, que fue hecha en el siglo III antes de Cristo por el rey Ptolomeo. Reunieron a 70 eruditos judíos para que tradujeran el Antiguo Testamento, la Tanakh, que llaman ellos, al texto griego. Y de ahí fue donde salió, por eso se llama la versión de los 70. Fueron 70 hombres. Y quiero recalcar, vea este otro pasaje. Primera de Crónicas 24:1 aparece la palabra Yeshua. Y la Septuaginta lo transcribe como Jesús. Zacarías 3:1 aparece la palabra alargada, Yehoshua en hebreo. Y el griego lo transcribe como Jesús. En Zacarías 3:3 aparece la palabra Yehoshua, Yeshua. Y el griego lo transcribe como Jesús. ¿Por qué explico esto? Porque debe quedar muy claro en la mente de ustedes que la Iglesia Católica no inventó el nombre de Jesús. Eso es mentiras. Ya este nombre, la Septuaginta, desde la antigüedad empezaban a utilizarse. Los mesiánicos, mis estimados hermanos y amigos, déjenme decirle, estos amigos judíos mesiánicos, lo único que pretenden y lo único que ellos quieren, ellos son sincretistas. Y cuando hablo de que son sincretistas es una mezcla de evangélicos, adventistas y costumbres judías. Y ojo, los adventistas son los que más están abrazando este sistema. ¿Por qué? Porque estos judíos mesiánicos le dicen a la gente que los primeros cristianos se reunían, escúchenme todos, que los primeros cristianos se reunían en sinagogas, guardaban el Shabbat y que guardaban la Torá de Moisés. Y hermano, y esto está causando revuelo entre muchos hermanos, aún en las iglesias de Cristo. Y ojo, hermanos, esto es muy importante que lo analicemos con más detenimiento. Ustedes pueden sacar tiempo para que busquen, el que quiera investigar más, indaguen más sobre esto que les estoy diciendo. No estoy inventando nada. Esto usted lo puede conseguir sacando un poco de tiempo para que escudriñe y puede averiguar esta información, puede verificarla, que esto es real. La palabra Jesús ya existía. Entonces aquí hay un detalle. Estos amigos vienen y le dicen, bueno, entonces no hay que guardar la ley de Dios. Mi hermano Marvin, ¿usted está por ahí? Sí, señor. Yo le preguntaría, ¿no hay que guardar la ley de Dios? ¿Usted qué diría? Que sí, claro, que hay que guardarlo. La ley de Dios. Bueno. Entonces hay que guardar los 10 mandamientos, ¿o no? Es que ya ahí sí tendríamos que entrar en una discusión. Ok. Y ojo, y este es el punto que quiero llevarlos. Ellos le dicen a la gente, hay que guardar la ley de Dios. Todo el mundo dice, claro, amén. Y aquí interesante porque utilizan la misma táctica de los adventistas.
Usted le dice a ellos, si yo no guardo el sábado, ¿me condeno? No, no se condena, varón. Ah, bueno. Pero si no guarda los 10 mandamientos, sí se condena. Ah, qué bonito. Es lo mismo. O sea, tratan de disfrazar la situación. Entonces, aquí viene una pregunta. Entonces, ¿no hay que guardar la ley de Dios? Sí, hay que guardar la ley de Dios. Entonces, escuchen. No robo. ¿Por qué yo no robo? No fornico. ¿Por qué? Ah, es porque la ley de Dios, que es la ley de Cristo, según 1 Corintios 9:21, en el Nuevo Testamento me manda a no hacerlo y no el decálogo de Moisés. Por eso es que yo no hago eso. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés. Ojo, esta ley, esa ley fue para el pueblo literal de allá de los israelitas. Y cuando digo literal, quiero recalcar algo. Esa ley no fue dada para los judíos que están hoy en día ahí en Israel. ¿Qué está diciendo el hermano Fernando? Claro, no fue dada para ellos y les voy a decir por qué. Hablo de, no fue dada para los judíos que existen hoy en el siglo XXI. Estos judíos que existían aquí cuando Moisés estaba hablando son diferentes, tenían culturas diferentes, tenían una manera de ver el mundo diferente a los judíos que existen hoy en día. Los 10 mandamientos son la ley de Moisés. Vean este pasaje. Ahora, Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, escucha las leyes y decretos que yo os enseño que hagáis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os ha dado el Señor, Dios de vuestros padres. Leyes y decretos. Y en el versículo 13 de Deuteronomio 4, vea lo que dice. Os declaró su pacto. ¿Cuál es su pacto? Las leyes y los decretos. Era su pacto, el cual mandó poner por obra los 10 mandamientos. Escuchen, los 10 mandamientos eran parte del pacto. Los 10 mandamientos eran parte de la ley. Los escribí en 2 tablas. Esta ley, hermanos, que Moisés puso ante los hijos de Israel, las leyes, los decretos son el pacto de Dios, igual que los mandamientos son la ley de Moisés. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aunque, escúchenme todos, aunque Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que lo que fue escrito en la antigüedad es para producir en nosotros confianza y esperanza. Eso es lo que dice Romanos 15:4, que para eso fue escrito. Pero aunque todo lo que pasó al pueblo antiguo nos da esperanza a nosotros, sí, pero no podemos sacar mandamientos del antiguo pacto y aplicarlos hoy en día para decir que están en vigor. No podemos hacer eso. ¿El cristiano puede practicar el judaísmo? La respuesta es clara, no. Y les voy a explicar. En el nuevo pacto, observemos todos los mandamientos en el nuevo pacto. Primero, adorar. Mateo capítulo 4, versículo 10. Colosenses 8, 5 al 6. No los voy a leer por el tiempo. Segundo mandamiento, idolatría. Primera de Juan 5, 21. Hechos 15, 20. Tercer mandamiento. Cuarto mandamiento. Para el cuarto mandamiento no hay una enseñanza en el Nuevo Testamento especificada. El quinto mandamiento está especificado, Efesios 6:13. El sexto mandamiento está especificado en Romanos 13:9. El séptimo mandamiento está especificado en 1 Corintios 6:18
Gálatas 5:19. El octavo mandamiento está especificado en Efesios 4:28. El noveno mandamiento está especificado en Romanos 13:9. El décimo mandamiento está especificado en Tito capítulo 6, versículo 10. Aquí están todos. Todos estos mandamientos están especificados en el Nuevo Testamento. Y quiero recalcar algo, hermanos. Todo pecado es condenado por las enseñanzas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sencillamente viene y nos enseña la ley de Dios. La ley de Dios, que es la ley de Cristo. Importante este detalle. Vean este pasaje. Mateo 5:17. Mateo 5:17 está Jesús vivo. No ha muerto. Tomen en cuenta este detalle que les voy a decir. Mateo 5:17, Jesús está vivo cuando dijo que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y que esto iba a ser hasta que cuando la cumpliera, no se necesitaría más. Hasta que cuando llegara el momento que se cumplía toda la ley, ya no la íbamos a necesitar. Mateo 5:17 es muy importante. Jesús está vivo. En Lucas 24:44, Jesús había muerto y ha resucitado. Y vea lo que dice. Necesario que se cumpliese. Necesario que se cumpliese todo en la ley. O sea, en el Pentateuco. Ahí estaba Éxodo capítulo 20 también. Y dice que se cumplió como parte de la ley, como parte de los profetas y los salmos. Yo quiero repetir esto otra vez porque quiero que quede muy claro. Mateo 5:17, Jesús está vivo. Y él dijo, yo no he venido a quitarla, a quitar la ley, he venido a cumplirla. Mateo 5:17. Y en Lucas 24:44, Jesús ya murió. Y cuando él resucitó, cumplió la ley. Y vea lo que dijo. Porque era necesario que se cumpliera todo lo dicho de mí. En la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Ve por qué es que como cristianos no podemos guardar el judaísmo? Nosotros no somos judíos. El judaísmo, hermanos, es una práctica, y escúchenme bien lo que voy a decir. El judaísmo es una práctica diferente al cristianismo, aunque las raíces del cristianismo vienen del judaísmo, no podemos negarlo. Pero el judaísmo era nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro pedagogo para traernos a Cristo. Vean, esta gente en la desesperación por querer justificar sus enseñanzas, les quiero citar lo que dice Gálatas capítulo 3 en la versión de las Américas. Presten atención, por favor. Vean lo que dice. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y vean el 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Pues el justo vivirá por la fe. Eso es lo que usted ve en cualquier versión, más o menos eso es lo que dice. Reina Valera, versión de las Américas, cualquier versión, así reza el texto griego. Pero yo quiero que ustedes vean cómo en la versión del Código Real, que la mayoría de ellos utilizan, vea cómo cambia el sentido. Vea qué interesante esto. Y les voy a explicar por qué cambia el sentido. Porque ellos le quieren decir a la gente que la ley está en vigor, que lo que Jesús criticaba en el Nuevo Testamento, en los evangelios, era las costumbres de los rabinos, las enseñanzas de los rabinos, y que Jesús estaba era en contra de las tradiciones, pero que por eso es que la ley sigue en vigor hoy en día. Y vea qué importante cómo traducen este pasaje ellos.
Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que viven, ojo, por el legalismo que resulta de seguir una interpretación equivocada de la ley divina, están bajo maldición. Ojo, ¿por qué ellos agregan esta parte aquí? Todos los que viven bajo el legalismo, porque ellos con esto quieren justificar y decirle a la gente, ve, el Nuevo Testamento está condenando el legalismo, era el legalismo de los rabinos, pero eso no quiere decir que la ley no hay que guardarla. Y vea cómo sigue el pasaje. Porque escrito está, maldito todo el que destruyendo estos mandamientos y torciéndolos, intente luego permanecer en su propia interpretación de la ley, olvidando las cosas que están escritas en esta ley para vivir por ellas. El texto no dice eso, hermanos. Ahora va el versículo 11. Y es evidente que este legalismo que resulta de torcer la ley divina, nadie es declarado justo delante de Yahweh. Ahí le agregan la palabra o el tetragramatón, porque no existe. En el Nuevo Testamento, eso es una palabra en hebreo, no existe en el griego. Y vea cómo lo que sigue diciendo, porque escrito está, el que vive, escuchen hermanos, escrito está, el que vive en obediencia a la ley, recibe el regalo de la vida que viene por su fe obediente a lo que Yahweh ha prometido. El texto no está diciendo eso. Aquí le están diciendo a la gente que si guardan la ley mosaica o la ley de Dios, que refiriéndose a la Torá, le están diciendo, si ustedes guardan la Torá por obediencia y esa fe que ustedes tienen, ustedes van a tener el regalo de Dios. Pero vea lo que dice el pasaje realmente, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Nadie, hermano. Pablo no está mandando a guardar a la ley a nadie. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Aquí la palabra fe tiene que ver es con el evangelio. Pueden leer todo el contexto. En el versículo 25 y 26 aclara qué es fe en este contexto. Es el evangelio. Pero esta gente, en su afán y preocupación por justificar, lo que hacen es que tuercen todos estos pasajes, porque el propósito de esta gente, hermanos, es que la mayoría de personas terminen diciendo que Jesús era un simple hombre, nada más. Vea qué interesante. Otro problema importante quiero que veamos aquí, por favor. Uno de los puntos principales de esta gente, ¿por qué ellos le enseñan a la gente la necesidad de la ley? Présteme mucha atención, mi hermanito, por favor, y mi hermanita. Es porque este grupo le dicen a la gente, no era necesaria y no es necesaria la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. No es necesaria la sangre del Mesías para el perdón de los pecados. Y citan este pasaje. Dice, los cristianos no han entendido este pasaje. Eso lo han interpretado mal. Según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces le dicen a la gente, les voy a demostrar que eso es mentiras. Levítico 17, 10 y 11 habla de que hubo expiación con harina. Ah, qué interesante. Números 16, 42 al 50 dice que hubo expiación con incienso. Números capítulo 31, 47 al 50 hubo expiación con oro y con plata. Ve, esto quiere decir que no necesariamente
se necesita la sangre de Jesús. Por eso, cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, se está bautizando en el nombre de un rabino porque lo aprecia y lo quiere. Nada más. Ese es el concepto que esta gente está enseñando. Y qué triste a hermanos en la fe escucharlos hablar de estas cosas. Es triste, hermanos. ¿Y por qué? Porque lástima el tiempo. No puedo citar todos estos pasajes para que los analizáramos. Pero en Levítico 17, 10 a 11, lea todo el capítulo y se va a dar cuenta que sí, la harina, ojo, la harina la ofrecía la persona que estaba demasiadamente, que no tenía para 2 tórtolas, pero esa harina se ponía en el altar, y al ponerse en el altar habían más sacrificios. Entonces sí quedaba mezclada con la sangre. El incienso tiene que ver igualmente con este mismo proceso. Cuando habla de que hubo expiación con oro y con plata, es que los hombres, lean todo el capítulo en sus casas con detenimiento y se van a dar cuenta que los hombres venían y del botín agarraron oro y le dieron a los sacerdotes para que ellos hicieran los sacrificios. No fue que ofrecieron oro y plata, no. Con eso adquirieron los sacerdotes los sacrificios que habían que hacerlos. Hebreos capítulo 10, versículo 28. Vea qué interesante este pasaje. Cualquiera que viole la ley de Moisés muera sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Ve? Por eso es necesario guardar la ley mosaica, porque la ley de Moisés, la Torá, ellos no hablan de la ley de Moisés, nunca le hablan a usted, le dicen la Torá. La Torá es eterna, la Torá es sagrada, la Torá es desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y voy concluyendo, hermanos. Hebreos 9:22. Qué interesante, hermanos, cuando podemos analizar estas cosas importantes. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Vean lo que dice la versión moderna. Casi todas las cosas son purificadas. La palabra griega, panta, aquí indica es todas las cosas. No casi, todas las cosas. En cuanto a la purificación, ceremonial, sí, en cuanto a la cuestión ceremonial, casi todas se empleaban con sangre. A veces se usaba fuego y agua. Según Números 31, versículo 22 al 24. Aunque eran purificadas ceremonialmente con agua, sencillamente no tenían que ver nada este punto con el punto de la expiación por la sangre. ¿Por qué? Porque esta gente quieren decirle a la gente que están conquistando es que no se necesitaba, no era necesario la sangre, y que no es necesario la sangre de Jesús para el perdón de los pecados, que Dios en el Antiguo Testamento o en la Torá utilizó otros medios para perdonar a las personas. Y qué interesante es porque todo esto, hermanos, es con el único objetivo de decirle a la gente que usted no necesita obedecer como los cristianos hacen, que el cristianismo es parte del paganismo, que los primeros cristianos enseñan ellos, agarran Hechos capítulo 15 y dicen que en el año 50, que se cree que aproximadamente en el año 50 es donde los primeros cristianos se reunieron en el capítulo 15. Y se dice, y dicen estas personas, hermanos, enseñan a estas personas de que, escúcheme bien lo que le voy a decir, que Pablo fue el que instituyó, el que introdujo a los gentiles a la fe
a la fe, cosa que es totalmente mentiras. El primero que introdujo a los gentiles, porque fue una promesa que Jesús le hizo, fue Pedro. A ti te daré las llaves del reino. Las utilizó en Hechos 2 y Pedro introdujo al primer gentil, a Cornelio. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerden que por la introducción de Cornelio, que era el primer gentil, de esta manera es que Dios abrió su salvación para todo el mundo. Por eso es que Pablo dice, ya no hay judío, ya no hay griego. Y el verdadero judío, según Romanos capítulo 2, versículo 21 al 23, es el que lo es en el corazón. Hermanos, hay mucho que hablar, hay mucho que estudiar todavía de esto. Esto es como una pincelada más o menos para que ustedes tengan una idea de lo peligroso que es esta enseñanza de todas estas personas. Y todos, hermanos, a todas las personas que yo he conocido que empiezan a irse detrás de esta línea, todos terminan alejándose de la fe, todos terminan diciendo que la Biblia ha sido un cuento que nos han inventado, que la Iglesia Católica inventó, tradujo la Biblia, cosa que es mentira, que la Biblia, que todos los términos, todo lo que se practica en la iglesia hoy en día es puro romanismo, que el cristianismo lo inventó fue Roma. No, señores, es mentiras. Cuando en el concilio de Nicea, hermanos, cuando en el concilio de Nicea se estaba hablando se llegó a hablar de lo que se habló en aquella época para el concilio de Nicea, sencillamente pasaron casi 3 siglos. Habían sucedido más de 3 siglos donde mucha sangre, mucho estudio había corrido. Existieron hermanos como Policarpo, fue un discípulo de Juan, allá en el primer siglo. Hubo discípulos que venían con la misma tradición de los apóstoles. Algo que sí tenemos que entender y ser claros. Otro punto que enfatiza mucho esta gente es que dicen que los primeros cristianos guardaban el sábado, que los primeros cristianos se reunían en sinagogas, que los primeros cristianos no tomaban la cena, sino la Pascua. Y ojo, todo esto tiene una explicación, pero obviamente que en esta hora no podemos llegar a explicar todo esto. Yo les dejo la inquietud es para que investiguen más sobre esto. Mañana yo quiero que estudiemos sobre por qué Dios es plural y a la vez es uno. Les agradezco a todos por la atención que me han prestado. Que Dios les bendiga, hermanos. No, todo lo contrario, mi hermano. Muchas gracias a usted por el estudio, por introducirnos en este tema. Indudablemente que esto abre la puerta para seguir indagando, investigando y buscando, ¿verdad? Mayor información, pues hay que estar preparado para estas, ¿verdad? Estas posturas medias extrañas que hay y que están llevando desgraciadamente a muchos hermanos, ¿verdad? A perderse, ¿no? Con estas falsas doctrinas. Así que desde ya, mi hermano, muchas gracias, que Dios le bendiga. Vamos a tener un espacio, como siempre lo hacemos, para poder dialogar, si hay alguna pregunta o alguna opinión en torno al tema. Y voy a pedir a mi hermano Marvin, por favor, mi hermano Marvin Soto, si es posible que nos pueda despedir en esta parte con una oración para Sí, luego pasar a la otra etapa. Hermano, por favor. claro que sí. Oremos, por favor. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de poder estar aquí presentes juntos para poder conocer, Señor, todas las cosas que las personas hacen para desviar el punto principal de que es adorarte en espíritu y verdad, Señor. Sabemos, Señor, que la ley es buena y que tú, cuando pusiste la ley a los judíos, sirvió muchísimo, Señor, para cuidar todo aquello que ahora vivimos en la gracia y la verdad, de la cual, Señor, estamos tan agradecidos por nuestro Señor y amado Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos acá sea con esa delicadeza de poder colaborar con nuestros hermanos y hermanas, para que ellos puedan saber, Señor, que detrás de
de todo esto, Señor. Hay hermanos que se preparan constantemente para pelear la buena batalla y que no deben de tener miedo, Señor, cuando se enfrenten a este tipo de personajes, porque siempre habrán hermanos que están dispuestos a sacar, Señor, lo necesario para discutir y hablar de la buena forma y defender la fe como tú mandas, Señor. Ayuda a aquellos hermanos que están enfermos, que están debilitados, Señor, no solamente físicamente, sino espiritualmente, para que ellos, Señor, puedan reconocer que estar en este mundo sin ti no vale la pena en absoluto. Ayuda a aquellos hermanos que tienen la tragedia de haber perdido un familiar, Señor, un amado cercano, que eso es doloroso, Señor, pero ayúdales a comprender que esto es parte de la vida, Señor. También aquellos hermanos que están pasando por deudas, por falta de trabajo, por todo aquello que es necesario en la vida para poder progresar. Dales la oportunidad, ayúdalos a que vean la luz, Señor, para que puedan surgir y puedan seguir adelante, Señor. Te rogamos que nos ayudes a nosotros, los que estamos gozando de salud y los que tenemos, Señor, techo, abrigo y lo demás, que podamos compartir con otros, Señor, todo lo necesario para que ellos también puedan tener y alimentarse, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos enseñas a ser así. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, muchas gracias, mi hermano Marvin. Hermano Néstor, no sé cómo estuvo la audiencia ahí con los hermanos y amigos en Facebook. Si nos puede informar. Buenas tardes, hermanos, a todos. Sí, tuvimos hasta el momento 10, tuvimos 11 también personas visitando. Entre ellas estaba Ivonne Silva, David Rodríguez, Nazario Tobías, Rosalie de Díaz, María Mojica Güero, Ramón Herrera, Arcadio Mañón, Vanessa Vega Araya, Sandra Mite Quinto, Seila Olinda Soto. Dice Arcadio Mañón, buen estudio, hermano. Es importante conocer todas doctrinas anticristianas. Seila Olinda Soto dice, buenas noches, hermanos. Qué estudio tan interesante. Dios le dé sabiduría, hermano Luis. Me pareció muy corto. Saludos para todos. Bendiciones desde Guanare, Venezuela. Un abrazote. ¿Ya qué más dice por acá? Bueno, ahí dice Arcadio Mañón, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Ramón Herrera dice, gracias. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Saludos y bendiciones. Y así, Ivonne Silva dice, Dios les bendiga, hermanos. Saludos desde Panamá. Ahí tenemos entonces la información de Facebook. En este momento hay 12 personas que están visitando Facebook en esta plataforma y invitamos también a los que no lo han podido ver completo, también tienen la opción de Facebook y de YouTube, canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, que va subiendo en gente que se suscribe cada día. Y mañana va a estar el video arriba, pero a veces lo subo en la misma noche, quizás más ratito. Si está buena la internet, lo voy a subir para que quede listo hoy día. Eso, hermano Oscar. Gracias, hermano Néstor, por la información. Hemos, de alguna u otra manera, nos hemos ido dando cuenta que hay bastantes visitas por el canal, el YouTube, que lo repiten y lo comparten cada uno de los videos, y videos como este o estudios como este merecen, ¿verdad?, darle una, dos y tres vueltas más para poder entender y poder profundizar lo que nos están enseñando. Así que invitados cordialmente a todos para, si quieren verlo, pues si Dios quiere, mañana a partir ya de la mañana debería estar ya disponible. Hermanos, hermanas, bueno, este es un espacio que tenemos generalmente para conversar y dialogar en torno al tema. Si hay alguna pregunta o algún aporte, pues bienvenido, con gusto pues le podemos escuchar. Solamente abra su micrófono y le vamos a otorgar la palabra. ¿Alguien? Por ahí, hermano Néstor. Sí, adelante. Sí, hermano, estaba escuchando con atención todo lo que estaba enseñando y mostrando. Y una de las estrategias de los adventistas del séptimo día es esa justamente, llevarlo a uno a poner en práctica para justificar el sábado, digo, ¿ya?
a poner en práctica Éxodo 20. Le preguntan, si usted guarda los 10 mandamientos, no los guardo. ¿Usted mata? No mata. ¿Por qué? ¿Lo dicen los 10 mandamientos? Sí, lo dicen los 10 mandamientos. Entonces lo hacen caer a uno para que uno diga y acepte que sí está bajo la antigua ley, que hay textos que para justificar la práctica del sábado y otros. Pero el punto allí es que como cristiano uno debe saber que existe una nueva ley. Entonces, si la ley del Nuevo Testamento dice no matarás, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, verso 21 dice, envidias, homicidios, entre los pecados morales están los homicidios. Entonces uno no debe matar, ¿verdad? Entonces, yo no mato porque la ley vigente hoy día es la ley del Nuevo Testamento y ella es la que me dice que yo no debo matar, ¿ya? No porque por lo que dice la ley del Antiguo Testamento, porque no es la ley vigente. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener cuidado nosotros. Y otra cosa, ¿cómo explican ellos? Si dicen que la Torá es de Génesis hasta Apocalipsis, ¿cómo explican el texto de Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6, cuando dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, los apóstoles? Hay un nuevo pacto, hay un nuevo mandamiento. Y está viniendo a mi mente el capítulo 31, verso 31 del libro de Jeremías, ¿no? Cuando Pero habla hermano, acerca de... ¿Ah? hermano, se lo voy a contestar de esta manera, como le contestaría un hombre de esto a usted. Le dije, Jeremías 31, este pacto no fue con ustedes, fue hecho con las otras tribus del pueblo de Israel, no con ustedes, porque ustedes no formaron parte de ese pacto. Así lo contestan. Por eso, Bueno, por eso él es muy cuidadoso a lo que yo les decía. Ese argumento me lo sacaron. Me dijo, yo pregunté, si yo no guardo el sábado, ¿me condeno? Me dice, no, varón, jamás. Pero si no guarda los 10 mandamientos, sí se condena. Es el mismo argumento de los testigos, de los adventistas. Es la misma adventista, idea. correcto, Es la misma idea correcto, de de ellos. acuerdo. De acuerdo. Ahora, el punto aquí es que si la Torá viene de Génesis a Apocalipsis, aquí hay una contradicción de la Torá entonces. En Hechos capítulo 3, en 2 Corintios capítulo 3, verso 6, cuando dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, haciendo referencia a la antigua ley. Más el espíritu vivifica, el Nuevo Testamento. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra, el Antiguo Testamento, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, o sea, el Nuevo Testamento? Porque si el ministerio de condenación, Antiguo Testamento, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, el Nuevo Testamento. Porque aún lo que fue glorioso, el Antiguo Testamento, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, el Nuevo Testamento. Porque si lo que perece, el Antiguo Testamento, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, el Nuevo Testamento. ¿Sabes lo que dicen? Se quedan callados los adventistas, porque no tienen cómo responder a eso. No tienen cómo responder a eso. Entonces, yo creo que, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero yo creo que nosotros Hermano, tenemos que trabajar más en el estudio de la palabra de Dios para rebatir, porque el texto de 1 Timoteo dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿ya? Entonces, redarguir es volver el argumento en contra de la persona que lo hace. ¿Y cómo se lo devuelve uno? Citando estos textos. hermano, Eso quiero que usted vea algo importante. ¿Cómo le contestaría a usted una persona de estas? Le cita estas palabras, se las cita de esta manera y se los voy a leer. En el Código Real, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo jueces competentes del pacto renovado. Escuche la palabra, pacto renovado. Y una cosa que quiero recalcar aquí, una cosa es nuevo y otra cosa es renovado. Cuando la Biblia habla de nuevo, el idioma griego tiene esa gran cualidad. Cuando habla
de nuevo aquí está hablando de algo que empieza de raíz de cero, no De cero, de claro. algo, no de algo que era viejo y que se reconstruyó o se renovó. Esa no es la idea del griego aquí. Y en el código real, esa es la idea que ellos le dan. Ellos hablan del pacto renovado. De esa manera justifican esas palabras que usted está diciendo ahí. Correcto, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero no es el sentido del texto aquí. Amén, amén, amén. Por eso es que yo insisto, hermanos, que tenemos que estudiar más, más en cuanto a este punto, porque son palabritas que la gente dice, pero hermano, si pacto renovado es lo mismo. No, hermanos, no es lo mismo. No es lo mismo que usted empiece a construir una casa con el terreno vacío a que usted tenga una casa vieja y quiera renovarla, arreglarla. Exacto. Son dos cosas diferentes. 100% Esa es la idea. Esa es la idea de esta gente. Esa es en sí, en síntesis, toda la idea de este sistema. Esa es la idea de ellos. Entonces, cuando no estamos preparados, ¿qué pasa? Caemos justo en el lugar que ellos quieren que caigamos. O sea, aceptamos todo lo que dicen. Por eso, hay que prepararse permanentemente, estudiar. Yo he tenido discusiones, entre comillas, conversaciones con los testigos de Jehová, con los mormones, con los adventistas, y los testigos de Jehová son arrianistas. Y los adventistas, los que siguen a Elena G. de White, también tienen esa tendencia de mesiánica, ¿ya? En el sentido de que van desde atrás, acarreando todo y hasta llegar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y quieren justificar lo que ellos hacen, ¿ya? Y los adventistas tienen algo interesante, que ellos dicen que existen dos leyes. Ok. ¿Qué tal? ¿Verdad? Moral y Está la ley. ceremonial. Correcto. Entonces, ¿cuál fue abolida? La ritual. ¿Por qué? Porque no hay que practicar ahora los ritos de los, ¿cuánto se llama? De los holocaustos y todo eso. Solamente la ceremonial, y el sábado está entre esos. Hermano, ese argumento es el mismo que utilizan los mesiánicos, sino que ellos Sí, no le señor. dicen a usted, sino que ellos lo cambian. Ellos no le dicen a usted que no hay que guardar los ritos ceremoniales, no. Es que no hay que guardar las tradiciones rabínicas, es lo que le dicen. Sí. Jesús condenó fue las tradiciones rabínicas, por eso hay que seguir guardando la Torá de Moisés. Ese es el punto de este. Por eso los adventistas y este grupo se llevan muy bien de la mano, precisamente es por eso. Ya. No hablo más porque si no, no vamos a pasar toda la noche. Vamos a empezar a poner censura. Ya. Está bien, está bien. No, pero está interesante. Este es un tema, es un tema que de alguna otra manera apasiona, ¿no? En el sentido del conocimiento y de la profundidad que tiene, y que es tan fácil de repente ser arrastrado por pequeños conceptos que parecen lo mismo, pero que en términos generales no lo son. Así que muchas gracias por la conversación. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o hacer algún aporte, hermanos. Todavía tenemos un par de minutos más, a pesar de que estamos un poco pasados. ¿Sí? ¿Algo que decir? Hermanos, yo solo quería agregarles Sí. algo. Sí. Cuando uno estudia Jeremías 31-33 en el texto hebreo, esta gente hablan es del pacto renovado, pero la palabra que utiliza el hebreo ahí no da cabida para la palabra renovado, sino para nuevo. Y eso es una cosa que tenemos que meternos muy bien en la mente. El punto es que Dios hizo un pacto nuevo, y cuando dice nuevo es que arrancó de cero. Ese es el punto. Así es, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener sumamente claro. Bien, mis hermanos, mañana continúa nuestro hermano Luis, si así Dios lo quiere, ¿verdad? Y nos permite nuevamente reunirnos a través de este medio, y esperamos que todo lo que se esté enseñando y todo lo que se esté diciendo, ojalá tenga cabida en nuestra mente para poder de alguna u otra manera fortalecernos en las cosas espirituales. Hermana Rosa, ¿usted está indicando por ahí? Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. Déjame hablar, por favor. En primer lugar, hermano, quiero felicitar al hermano por el estudio, que estupendo, pero muy buen tema. Yo no tenía idea, como dijo el hermano Waldo anoche, de esto. Pero para mí es nuevo. Y lo otro, que en el libro de Hebreo también se habla del
del nuevo pacto, en donde, bueno, casi todo el libro de Hebreo se refiere a Jesucristo, y Juan también, que habla de la supremacía de Cristo. Eso es muy interesante, hermano, muy interesante, porque una vez más nosotros nos damos cuenta que debemos esforzarnos más en aprender cada día más. Así es. Eso, Amén. hermano. Y felicitar al hermano por su... Ok, muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias también por su atención y su aporte. Bien, hermanitos, que Dios nos bendiga a todos. Si Dios quiere, mañana nuevamente estaremos reunidos con el otro tema, ¿verdad?, que va a traer nuestro hermano Luis, que tiene que ver con la misma línea que hablemos estudiando estos días. Gracias, hermano Luis, que Dios los bendiga a usted y a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches y nos estamos viendo. Otra noche sin dormir yo.